Bien, entonces siguiendo con el libro de Marcos, capítulo 1, estamos viendo que esa palabra principio, en otras traducciones dice comienzo, pero también esa palabra corresponde también a un fundamento. Fundamento. El escritor quiere dar a entender esto, quiere dar a entender de que este es el poder, el fundamento, la autoridad del Evangelio de Jesús el Cristo, de una persona, de un hombre, de Jesús el Cristo, la gran noticia de Jesús el Cristo, Hijo de Dios. Entonces lo representa también en su parte tanto humana como también divina. Y esto es lo que va a darle más poder a nuestros corazones, que el Espíritu Santo va a ir glorificando su nombre en nuestros corazones. Y vamos a ir viendo más lo que es su palabra, lo que es Él, su persona. Dice como está escrito en Isaías. Isaías significa Dios salvará. He aquí yo envío mis mensajeros delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Esto es a Israel. ¿Por qué va a preparar tu camino delante de ti? ¿Por medio de quién? De las profecías. Así se va preparando el camino, ¿cierto? Dios habla por medio de un profeta y esa es una profecía viva y que se va siendo cumplida. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Y es del Señor. Aquí tenemos otro título de autoridad. Hemos visto principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Hemos visto Isaías, que es un nombre también de autoridad. Hemos visto ahora el camino del Señor, es de Él. ¿Se da cuenta esa divinidad como lo va demostrando? Va entrando en esa divinidad para que el lector entienda de que Jesús, el Cristo, Hijo de Dios, también es Dios, el camino del Señor. Y, perdón, y también vemos que este es el preparar su senda. Preparar el camino delante de ti, ¿delante de quién? Del hombre. Importante. Delante del hombre. Dios hablando al hombre. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, hombre. Siendo Dios. Dice, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado. Y a esto es la voz de Juan. De que los bautizaba y en agua, y es símbolo también de purificación, también símbolo de limpieza, pero aquí habla de un bautismo, o sea, algo que se empieza a sepultar. Ese es el entendimiento de la palabra bautismo, es un sepulcro. De arrepentimiento, ¿para qué? Para perdón de pecado. Dice que estaba buscando que algunos lectores decían, israelitas decían, Señor, perdóname, me he portado como un gentil, o sea, sin Dios, sin Dios. Y eso ya implica esa confesión de pecado. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados, ¿cierto? Ese es el motivo. Ese es el motivo. Y dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Verso 7, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo. Ahora tenemos otra palabra que la está indicando el profeta. Esto, lo que está hablando es una palabra profética. ¿De qué? Del que viene. Es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Entonces aquí vemos cómo es que la audiencia está tomando más fuerza
Y como vemos que el escritor está inspirado por el Espíritu, está glorificando el nombre de Jesús. Sigamos. Verso 9 dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea. Considere ahora cómo es que el escritor va a, también, de nuevo, a unir esa humanidad, Nazaret de Galilea. Y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos. Eso, abrirse los cielos, uno se imagina que se abren los cielos, pero también eso es un modismo también que quiere decir que el reino de los cielos se ha acercado. Y al Espíritu como paloma que descendía sobre quién, sobre él, sobre su persona. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces ahí vemos la debilidad humana de Nazaret de Galilea, y también vemos lo otro, lo divino, pero que estaba oculto. ¿Vemos eso? Que está oculto. ¿Por qué? Porque está en la humanidad de Cristo, ¿cierto? Está en la humanidad de Cristo. ¿Y cómo es que lo narra el escritor? Nazaret de Galilea. Dice, y ahora va a mostrar eh, después de decir eso, que los cielos se han abierto, que el reino de los cielos ha llegado, por así decirlo. Le dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto, como diciendo, este reino se va a enfrentar con quién. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras y los ángeles le servían. O sea, muestra el poder y la autoridad sobre Satanás. Después que Juan fue mire, ahora note esta diferencia. Mire lo que causó la predicación del profeta. ¿Qué provocó? Un encarcelamiento. Un encarcelamiento, o sea, una persecución. ¿Y cómo es que narra esta persecución, pero también narra lo otro? Narra cómo, mire, después que Juan fue encarcelado, es una persecución, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Se da cuenta con esa autoridad? Eso lo que provocó un encarcelamiento. Pero ¿cómo es que Jesús va a Galilea a predicar? O sea, ¿qué le está dando al lector? Le está dando mayor, aún en la persecución, Jesús fue a predicar el evangelio. Y además está diciendo a Galilea. Galilea era también llamado Galilea de los Gentiles, también era como un lugar despreciado porque era lejos de Jerusalén, eran como los periféricos, eran como aquellas personas que no tenían, ellos mismos no tenían tierra en Galilea, sino que ellos le trabajaban las tierras a los dueños de a los dueños de esas tierras de Galilea, pero ellos ¿dónde vivían? En Jerusalén. Porque ellos eran explotados. Eso era lo que se estaba viviendo. Y ahí fue a donde Jesús fue a predicar el evangelio del reino de Dios. Y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Él mismo ahora, la misma profecía que se le había dado a Juan, ahora él está hablando en quién, en su persona. Ahora está diciendo él, arrepentidos y creed en el evangelio. Entonces vemos cómo es que toda se está demostrando quién. Se está demostrando de que el reino de Dios está en la persona de Jesús, el Cristo. Este es como dice el capítulo, el verso 1, principio de la buena noticia de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios. En ti tengo complacencia, los cielos se han abierto, el reino de Dios se ha acercado. Y el tiempo se ha cumplido, arrepentido y creer en esta buena noticia, en esta gran noticia. Entonces, tenemos que
estas personas están bajo otra noticia. Una noticia que es de Roma, que es también que también se le llama un Salvador, que también es puede ser un César, así, pero ellos están viviendo bajo esclavitud, bajo todo lo que implica ese gobierno, ¿cierto? Y se ora al César y todo eso. Pero aquí el escritor narra todos estos nombres y le da para que también veamos esto, diciendo el tiempo se ha cumplido. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir el tiempo se ha cumplido? Porque también tiene que haber una profecía para que llegara a esto. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Entonces, podemos ir a donde estaba esa profecía. En Génesis, vamos a ir al capítulo 12. Y está hablando de una promesa que se le había dado a Abraham. Esto, para ir comprendiendo, dice, esta era una promesa que se le había dado. Vamos a leer la promesa. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Se da cuenta de ese cambio? ¿Cierto? El vete y dónde a la tierra que te mostraré. O sea, ¿el hombre sabe, Abraham? No. ¿Quién sabe? Dios. ¿Y qué dice? Él le va a mostrar. Él le va a mostrar. Bien, una tierra. Y haré de ti, ¿qué cosa? Una nación grande. Dos cosas. Tenemos tierra, nación grande. Luego, y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre. Van 4 nombres. Y será bendición. 5. Acá le dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Bueno, esta es la profecía que se le había dado a Abraham, ¿cierto? Y luego del hijo de Abraham era Isaac, Jacob, y así, 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 hasta que el Espíritu Santo, en el libro de Gálatas, muestra, eh, muestra a dónde llegó esa profecía. El famoso Gálatas 3:16. Ahí está, la puse ahí. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. ¿Se acuerdan? A la tierra que te mostraré, eh, será bendición, haré de ti una nación grande, te bendeciré, ¿cierto? Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, en ti, serán benditas todas las familias de la tierra. A una, ¿cierto? Y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, esta es la simiente, este es el a quien se le dieron todas las promesas. Hermano, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que ahora podemos releerlo nuevamente. Génesis, capítulo 12, verso 1, y lo vamos a releer. Entonces, que aquí se le había dado a Cristo. Aquí ya está hablando de Cristo entonces. Vete de tu tierra y de tu parente. Disculpe. Y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Jesús dijo que era el camino, la verdad y la vida, ¿cierto? Y que él iba a la tierra que te mostraré. Y que esa tierra, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. O sea, el reino de los cielos se ha acercado. La promesa se ha cumplido. El reino de los cielos aquí está, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí vemos cómo es que, ahí dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí es como muestra todo lo que es
el reino de los cielos. Aquí ya se había profetizado, y acá vemos cómo es que ya en la persona de Jesús está todo esto. Ese vete de tu tierra, ¿cómo se le puede decir? Eh, Preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Arrepentido, bautícense, arrepiéntanse, bautícense y creed en el Evangelio. A la tierra que te mostraré, esta es la buena noticia, el reino de los cielos, y haré de ti una nación grande, y bendeciré, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Todo esto en el reino de los cielos. Gloria a Dios. Y vamos a ir al nuevo, Marcos, capítulo 1. Entonces vemos cómo es que, acá se ha cumplido ya esta palabra, ¿cierto? El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Es para los lectores tal vez ya comprendían eso, y por eso es que también nosotros tenemos que ir viendo esto. Entonces vemos ese principio del Evangelio de Jesús el Cristo, Hijo de Dios. Y aquí vemos toda esta calidad que tiene Él, que le da el escritor, el Espíritu Santo, cómo glorifica su nombre, y también de que Él es el mismo Dios encarnado, pero está en esa humanidad. Y luego el Espíritu, bueno, ahí, tentado, se da cuenta, en esa debilidad fue tentado. Y vamos a dejarlo hasta ahí, para ir comprendiendo todo esto también. Gracias, Padre Todopoderoso. Damos las gracias porque tu nombre ha sido glorificado en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. También tenemos que ver estas palabras, ¿qué hacen en nuestro corazón, hermano? Ah, sí, Jesús, sí creo. ¿Se ha dado cuenta cómo cree la gente de afuera? Sí creo en Dios. Pero son pocos los que hablan así como Él, evangelista. Son pocos los que tienen esa palabra tan más con raíz, arraigada. Y muchas veces nosotros bajamos el perfil en esa fidelidad, en el creer en el Señor. Bueno, acá estamos. Dios nos siga ayudándome.